Hola, el día de hoy vamos a seguir estableciendo diálogos sobre cambio climático. Vamos a seguir hablando sobre Juego de Tronos y cómo podemos comparar todas estas características con nuestro planeta Tierra. Pero antes necesitamos información teórica para poder comprender qué es lo que está pasando con nuestro planeta. Primeramente, vamos a hablar de un periodo sumamente importante en la historia de nuestro planeta. Una era muy extensa que abarca 500 millones de años, denominado el Farenozoico. Acá se han presentado variantes en temperaturas. Podemos ver que hay épocas o eras que presentan temperaturas muy bajas, a las cuales se le llaman las eras del hielo o Ice House, y épocas o eras en las cuales encontramos temperaturas más altas. Que sí, que el planeta Tierra ha tenido variantes en temperatura y ha estado aún más cálida de lo que está ahorita. Sin embargo, estas subidas de temperatura actuales se están registrando de manera muy rápida y de acá a 30 años nos podríamos encontrar con temperaturas de incluso 1.2 grados más de las que tenemos actualmente. Tenemos que hablar de un término denominado forzamiento radiativo. El forzamiento radiativo es todas aquellas condiciones de radiación solar que han producido cambios en la temperatura en el planeta Tierra. Sin embargo, tenemos que entender que esta radiación jugaba con otros factores dentro del planeta Tierra. Uno de ellos es el albedo. Para poder entender esto, debemos de recordar que en las épocas de congelación, el planeta Tierra, la mitad de sus continentes, estaban llenos de hielo. Esto producía que la radiación que entraba al planeta, cuando se encontraba con una superficie blanca, la luz rebotara. El albedo se le conoce como este porcentaje de luz que choca con una superficie y rebota. Si continuamos en un plano macro, otras actividades del planeta Tierra como la volcánica, la sísmica o el surgimiento de las grandes cordilleras fueron determinantes para estas variaciones de temperatura. Con el paso de los años, se fueron generando condiciones aptas para que el humano habitara el planeta Tierra. Si nos vamos a un plano micro, nos damos cuenta que hubo dos anomalías climáticas de suma importancia. La primera, desde 950 hasta 1250, denominada la anomalía climática medieval, presentó temperaturas variantes a lo que se conocía. Y la segunda, la pequeña edad de hielo, con temperaturas muy bajas registradas desde 1450 hasta 1850. Desde la época industrial, las emisiones de dióxido de carbono han aumentado en la atmósfera. Y este es uno de los principales factores antropogénicos que están produciendo el calentamiento global. Ahora hablemos un poquito de Juego de Tronos. Imaginemos que se da un conflicto a gran escala, que genera el movimiento de campamentos de guerra gigantescos, por lo tanto necesitan de terrenos planos. Van a talar una gran cantidad de árboles para construir campamentos y para tener el espacio para acomodar las tropas. Esto va a producir una deforestación gigantesca, que al final va a liberar ciertos gases como el dióxido de carbono hacia la atmósfera. Entonces imaginemos la flota de las Islas del Hierro o algunas de las flotas de esos construyendo masivamente barcos y barcos y barcos, más dióxido de carbono. Imaginémonos un escenario aún más utópico, un crecimiento exponencial en la población de dragones para utilizarlos en esta guerra. Imaginemos la gran cantidad de incendios forestales que producirían estos dragones. Y esto generaría dióxido de carbono a la atmósfera. Es por eso que en el modelo climático que les explicaba en el video anterior por la Universidad de Bristol, duplicaron este dióxido de carbono y determinaron que en un periodo de 50 a 70 años la temperatura podría aumentar 2.1 grados Celsius, muy similar a lo que va a pasar en el 2050 con nuestro planeta Tierra. Esto generaría consecuencias a gran escala y también, utilizando datos del Paleoceno, se dieron cuenta en una época de altas temperaturas se registraron aumentos del nivel del mar de hasta 15 metros. Por lo tanto, tomaron 10 metros como un promedio de subida del mar. Y esto generaría que muchas zonas costeras y muchas planicies se inundaran. Incluso, King's Landing podría quedar totalmente bajo el océano. Y ahora tenemos que hablar de todos los cuerpos de hielo que se encuentran en el mundo de Juego de Tronos. Como ya vimos, el nivel del mar se podría elevar si grandes grupos de hielo que flotan sobre el mar se derritieran. Pero también hay hielo en otras partes, por ejemplo el de los glaciares. Imaginemos que todos los glaciares de este mundo se derritieran. Muchos de los pueblos que dependen de las fuentes de agua dulce se verían en problemas.
Además, el muro está constituido por magia y por hielo, y si este hielo se derrite, muchas de las criaturas podrían invadir las partes más centrales y sureñas del mundo de Juego de Tronos. Y uno de los términos que no se habla mucho, incluso en nuestro planeta Tierra, es el permafrost. El permafrost es una capa considerable de hielo que lleva congelado más de 2 años, incluso cientos de años, que después del paso del tiempo se empieza a acumular sobre esta capa tierra, vegetación, civilizaciones. Si se eleva la temperatura del planeta de Juego de Tronos, este permafrost se derretiría, generando 2 consecuencias sumamente importantes. La más obvia, esta capa de hielo disminuida, produciría que todas las capas superiores se vengan abajo, generando grandes destrucciones en las civilizaciones, en la vegetación y en las especies que compartían hábitat. Y la segunda, que toda esta materia, a la hora de exponerse a las condiciones ambientales, se empezaría a pudrir. Esto liberaría una gran cantidad de gases invernadero, como el metano y el dióxido de carbono. El permafrost en el planeta Tierra se calcula en un tamaño de 2.5 veces Estados Unidos y produciría 2.5 veces un aumento de la cantidad de dióxido de carbono actual en el planeta Tierra. ¿Qué podría generar esto? Consecuencias sociales y militares impresionantes. Más guerra, más construcción de navíos, más aumento de la temperatura, más Juego de Tronos bajo el océano. Resulta sumamente irónico que nos sintamos incómodos, como muchos de los lugares de Juego de Tronos no reaccionaban con que el invierno se acercaba. Pero es simplemente una metáfora de lo que pasa en nuestro mundo, y como muchos líderes políticos están ignorando la realidad, ticos están dejando de lado acuerdos sumamente importantes para velar por defensores del cambio climático, para optar medidas para la carbono neutralidad en el 2050, y como nuestro planeta Tierra está agonizando. Depende de nuestras pequeñas acciones cuidar de nuestro planeta Tierra, porque recordemos, planeta Tierra solo hay uno, y este es nuestro hogar. Nos vemos más adelante para más videos.